¿Alguna vez te has sentido tan cansado por dentro que ni siquiera sabías cómo seguir adelante? Como si tu corazón estuviera luchando en silencio y tu mente se debilitara con cada preocupación. ¿Has tenido momentos en los que la fe parecía desvanecerse, como si Dios estuviera lejos, aún sabiendo que lo necesitas más que nunca? Y si te dijera que esta historia que estás a punto de escuchar no solo puede renovar tu fe, sino también ayudarte a construir una fuerza interior que nada ni nadie podrá derrumbar, porque viene directamente de Dios y de las enseñanzas que Él mismo dejó en su palabra? Y si te dijera que, incluso ahora, mientras escuchas, el Señor está preparando algo para despertar tu espíritu, levantar tu ánimo y recordarte que no estás solo en ninguna de tus batallas? Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero muy importante. Escribe aquí en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje. Me encantará saber desde dónde Dios está tocando corazones hoy. También te invito, de la manera más carismática y sincera, a que te suscribas a este canal y dejes tu like. Esto no es solo para apoyar el contenido, es para que YouTube lleve este mensaje de esperanza a más personas que, igual que tú, necesitan una palabra del cielo. Y quiero que sepas algo. Al final de este video te entregaré una clave poderosa de transformación espiritual, algo que puede cambiar tu vida si la recibes con fe. Pero esa clave será solo para quienes permanezcan hasta el final, porque es un mensaje profundo que requiere un corazón dispuesto. A veces creemos que la fortaleza mental viene de nosotros, de nuestra disciplina, de nuestros pensamientos o de nuestra capacidad de resistir. Pero la verdad es que nada de eso tiene poder sin Dios. En la Biblia vemos una y otra vez historias de hombres y mujeres que, por sí solos, no podían vencer, no podían avanzar, no podían soportar el dolor, hasta que aprendieron a confiar en el Señor. Y cuando lo hicieron, algo sobrenatural ocurrió. Su mente se hizo firme, su corazón se volvió valiente y su vida tomó un rumbo completamente distinto. Esa misma transformación es posible hoy, aquí, para ti. Hoy vamos a caminar juntos por una narrativa que no solo te contará una historia bíblica, sino que tocará tu corazón de una manera práctica y real, aplicando cada enseñanza a tu vida diaria. Porque la fe no es solo algo que se siente, es algo que se decide, que se cultiva y que se fortalece. Dios quiere mostrarte cómo puedes convertir tus pensamientos débiles en pensamientos llenos de esperanza, cómo puedes cambiar la confusión por claridad, el miedo por valentía y la angustia por paz. Quédate conmigo, abre tu corazón y permite que esta palabra te hable con suavidad pero con autoridad. Algo especial está por comenzar, y Dios tiene un mensaje reservado especialmente para ti. Mientras permites que estas palabras empiecen a sentarse en tu corazón, quiero llevarte a una escena que revela lo que significa realmente aprender a confiar en Dios cuando la mente parece estar perdiendo fuerzas. Imagina por un momento a los discípulos en aquella barca, navegando de noche, cuando de repente un viento fuerte comenzó a golpear las aguas. El cielo se oscureció aún más, las olas crecieron y la tranquilidad se transformó en miedo. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, hombres acostumbrados al mar. Pero esta vez la tormenta era diferente. Era una tormenta que no se vencía con habilidad ni experiencia. Era una tormenta que desafiaba el corazón y la mente. Y mientras la barca se sacudía, mientras ellos luchaban sin éxito, Jesús dormía. En ese simple detalle encontramos uno de los secretos más profundos de la fortaleza espiritual. Mientras tú te desesperas, Dios nunca pierde el control. A veces tu mente se llena de pensamientos que te agotan, que te lastiman, que te hacen creer que no podrás soportar lo que estás viviendo. Te sientes como esos discípulos, intentando mantenerte firme mientras la vida te empuja hacia el miedo. Pero Jesús estaba allí, presente, incluso cuando parecía desconectado del caos. Y cuando ellos ya no pudieron más, cuando el corazón les dolía y la tormenta parecía más fuerte que su fe, lo despertaron. Y Jesús, con solo 3 palabras, calmó todo lo que ellos no podían controlar. No porque la tormenta fuera grande, sino porque su fe era pequeña. Pero observa algo importante. Jesús no los reprendió por sentir miedo, los reprendió porque dejaron que el miedo tomara el control de su mente. Y es aquí donde esta historia se convierte en un espejo para ti. No es pecado sentir ansiedad, preocupación o angustia. El problema está en permitir que esos pensamientos definan tu vida, tu futuro y tu confianza en Dios. La fortaleza mental no nace de ignorar el miedo, sino de no permitir que Él dicte tu destino. Mientras sigues escuchando, piensa en cuántas tormentas has enfrentado últimamente. Puede que no sean olas gigantes ni vientos que empujan tu barca, pero sí pensamientos que te desgastan, dudas que te paralizan, circunstancias que parecen crecer más rápido que tu capacidad para enfrentarlas.
Quizás has estado intentando solucionarlo todo con tus fuerzas, sin darte cuenta de que hay momentos en los que Dios permite que la tormenta se intensifique para que finalmente lo despiertes en tu corazón. No porque Él esté dormido, sino porque tú necesitas recordar quién está contigo. Y cuando recuerdas eso, algo comienza a cambiar. Porque la fe no es una emoción, es una decisión diaria de confiar incluso cuando la mente no entiende. La fortaleza mental nacida de Dios no es simplemente resistir, sino aprender a escuchar su voz en medio del ruido interno. Tal vez hoy has llegado al punto de los discípulos, ese punto en el que te preguntas si Dios realmente está contigo. Y es ahí donde este mensaje comienza a tomar forma dentro de ti. Porque así como Jesús se levantó y habló a la tormenta, Él también quiere hablar a tus pensamientos, a tus miedos y a todo lo que está desestabilizando tu paz. Imagina ahora al Maestro en esa barca, mirando el agua calmada después del caos. Mira cómo sus ojos se dirigen a los discípulos, no con condenación, sino con una mezcla de amor y enseñanza. Ese mismo Jesús te mira hoy y te dice, ¿por qué dudas? Yo estoy aquí. No estás enfrentando nada solo, jamás lo has estado. Pero necesitas permitir que Él tome control de tu mente, de tu interior, de todo aquello que te está robando la paz. Y cuando comienzas a entregarle ese peso, algo profundo ocurre. Es como si una luz tibia empezara a iluminar zonas oscuras dentro de ti, aquellas donde guardas tus miedos más silenciosos, tus heridas más antiguas y tus preocupaciones más ocultas. Dios no solo quiere calmar la tormenta exterior, quiere calmar la tormenta que vive dentro de ti, esa que no se ve, pero que desgasta, esa que silenciosamente te hace sentir que no eres lo suficientemente fuerte. Sin embargo, escucha esto con atención. Dios jamás te pidió que fueras fuerte por tu cuenta. Él quiere ser tu fuerza. La fe no es cargar un peso que te destruye, es soltarlo y permitir que Dios lo cargue contigo. Y cada vez que eliges confiar en Él, tu mente se vuelve un poco más firme, tu corazón un poco más valiente y tu espíritu un poco más seguro. En este camino que estamos recorriendo juntos, notarás que cada enseñanza bíblica revela un aspecto diferente de esa fortaleza interior que Dios quiere construir en ti. No se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos con una fe madura, consciente y viva. Cada día, cada decisión y cada pensamiento pueden llevarte más cerca de la paz que tanto necesitas. Y si permaneces abierto, si permites que estas palabras sigan penetrando en ti, descubrirás que Dios está formando algo hermoso, algo que quizá no habías visto, una versión tuya más fuerte, más confiada y más llena de fe. Y mientras avanzamos, quiero que sigas respirando de manera tranquila, permitiendo que la historia penetre sin prisa, como una suave brisa que calma la inquietud del alma. Porque lo que viene ahora no solo te mostrará el poder de confiar, sino también cómo Dios transforma las debilidades internas en una fortaleza que sorprende incluso a quienes dudaban de ti. A medida que el corazón empieza a recordar que Dios está presente incluso en medio de las batallas más silenciosas, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo aprender a mantener la mente firme cuando los pensamientos parecen escapar de nuestro control? Muchas veces creemos que la fe es algo que se siente de forma automática, como si fuera un impulso que aparece sin esfuerzo. Pero la verdad es que la fe también se construye, se ejercita y se fortalece día tras día, del mismo modo que un músculo que crece cuando se le exige un poco más. Y mientras sigues escuchando este mensaje, quiero llevarte a otra historia que encierra un tesoro espiritual para todos los que desean ser más fuertes mentalmente. Piensa en Elías, un profeta poderoso, un hombre que vio milagros grandiosos, que enfrentó reyes, que desafió a una nación entera que había abandonado a Dios. Un hombre que oró para que descendiera fuego del cielo, y el fuego descendió. Pero, aún así, hubo un momento en su vida en el que la mente lo traicionó. Un instante en el que el miedo lo envolvió de tal manera que, pese a toda la grandeza que había vivido, sintió que ya no podía más. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver la victoria del Señor, una amenaza lo derrumbó por completo. Jezabel juró destruirlo, y Elías huyó. No solo huyó físicamente, huyó internamente. Su mente se quebró, su fe se debilitó, y su corazón cayó en un profundo cansancio emocional. Es impresionante ver cómo incluso los más fuertes pueden sentir que su fuerza se desvanece. Y esa es una lección que debes guardar, no importa cuánta fe hayas tenido ayer. Si hoy estás agotado, es válido sentirlo. Elías llegó al punto de decirle a Dios que ya no quería seguir viviendo. Se sentía derrotado, sin dirección, sin capacidad de continuar. Pero observa la reacción del Señor. Dios no lo juzgó, no lo condenó, no le dijo que su fe era insuficiente. En su lugar, envió un ángel para cuidarlo,
darle alimento, permitirle descansar y recordarle que aún tenía camino por recorrer. Ese momento revela algo profundo. Dios entiende tus debilidades mentales mucho más de lo que imaginas. Él sabe cuando tu corazón está saturado, cuando tu mente está cansada, cuando sientes que tu propio pensamiento se ha vuelto un enemigo. Y así como hizo con Elías, Él no te exige que te levantes de inmediato, antes te sostiene. La fortaleza no nace del rendimiento, sino del cuidado de Dios. Y mientras Elías dormía bajo aquel arbusto, mientras recuperaba el aliento, Dios estaba preparando una renovación interna que iba más allá de lo visible. Tal vez hoy te encuentras así, desgastado, confundido, luchando contra pensamientos que no sabes cómo manejar. Y aunque no tengas fuerzas para expresar en palabras lo que sientes, Dios ya lo sabe. Él ve cada parte de tu interior, incluso aquellas que ocultas por miedo o vergüenza. La fuerza mental que Dios quiere darte no es una carga, sino un refugio. Una fuerza que se manifiesta en la paz interior que Él mismo deposita, no en la capacidad humana de aparentar que todo está bien. Elías, después de descansar y alimentarse, emprendió un camino que lo llevó al monte Horeb. Allí se refugió en una cueva, lleno aún de dudas y temores. Y entonces Dios le habló. Pero no lo hizo mediante un viento fuerte, ni un terremoto, ni un fuego. Lo hizo con un susurro suave. Ese susurro es un símbolo eterno de lo que significa la verdadera fortaleza espiritual. No es estruendo, no es ruido, no es exigencia. Es la voz de Dios hablando en lo profundo de la mente, reordenando pensamientos, sanando heridas, reconstruyendo la fe desde dentro. Cuando aprendes a reconocer esa voz, cuando entrenas tu corazón para escucharla por encima de tus pensamientos negativos, empiezas a descubrir una fortaleza que antes no existía. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te destruyen. Elías salió de aquella cueva no solo con nuevas instrucciones, sino con una mente restaurada. Dios le recordó que no estaba solo, aunque pensaba que sí. Le mostró que tenía aliados, propósito y razón para seguir adelante. Lo que parecía al final era, en realidad, un nuevo comienzo. Si te detienes un instante y observas tu propia vida, quizá puedas identificar momentos similares. Intentos fallidos, pensamientos que te derriban, cansancio que se acumula día tras día. Y sin embargo, aquí estás, escuchando una palabra que Dios está usando para levantarte. Eso significa que Él aún tiene propósito para tu vida, que no te ha abandonado, que no te dejará hundirte en los pensamientos que intentan controlarte. Incluso si sientes que ya no puedes más, Él puede. Incluso si tu fe es pequeña, Él es grande. Incluso si tu mente se encuentra en caos, su paz puede ordenarlo todo. Y lo que viene para ti no es derrota, sino restauración. No es debilidad, sino fortaleza. No es confusión, sino claridad. Es un proceso que Dios quiere construir en tu interior paso a paso, mientras sigues escuchando, mientras permites que la palabra penetre y transforme áreas que quizá habías aprendido a ignorar. Porque la verdadera libertad comienza cuando comprendes que no tienes que pelear solo contra tu mente. Dios pelea contigo y por ti. Cada historia bíblica que encontramos está llena de ejemplos de personas que pensaron que ya no podían continuar, pero Dios los levantó. Y esa misma mano que levantó a Elías, que calmó la tormenta, que abrió caminos imposibles, es la que está extendida ahora hacia ti. Una mano que no obliga, sino que invita. Una mano que no juzga, sino que restaura. Una mano que no abandona, sino que acompaña cada paso del camino. Permite que estas palabras sigan entrando en ti como un bálsamo. Lo que viene continuará profundizando este proceso de sanidad interior, porque Dios quiere llevarte aún más lejos, hacia una fe sólida y una fuerza mental que te sostendrá incluso en los días más oscuros. Lo que has visto hasta ahora es apenas el primer movimiento de un trabajo interno que Dios comienza en lo profundo del corazón cuando alguien decide escuchar su voz por encima del ruido del miedo. Y mientras ese proceso avanza, empiezas a notar cómo, lentamente, la esperanza vuelve a tomar forma dentro de ti. No como una sensación pasajera, sino como una convicción que crece desde la raíz. Esa convicción se fortalece cuando miras atrás y descubres que, incluso en los momentos más difíciles, Dios siempre sostuvo tu vida con una paciencia infinita. Y ahora, para continuar construyendo esa fortaleza que tanto necesitas, quiero llevarte a otro evento de la Escritura que ilumina el camino de quienes desean una mente renovada y una fe inquebrantable. Piensa en Josué, un hombre que pasó la mayor parte de su vida observando, aprendiendo y esperando. Servía a Moisés, veía cómo Dios obraba, cómo el mar se abría, cómo el pueblo era alimentado en el desierto.
Era testigo de milagros extraordinarios, pero también de rebeliones, derrotas, crisis y momentos en los que parecía que la promesa jamás se cumpliría. Josué aprendió a confiar incluso cuando la situación lo desafiaba, incluso cuando la mente se llenaba de dudas buscando una explicación humana para lo que solo podía entenderse espiritualmente. Cuando Moisés murió, el peso de toda una nación cayó sobre sus hombros. Imagina la presión que debió sentir. Imagina el temor que pudo invadir su mente. Después de todo, él no era Moisés, y Dios le estaba entregando una responsabilidad que parecía mucho más grande que su capacidad. Y fue justamente en ese momento que Dios le dijo algo que tú necesitas escuchar con la misma claridad. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esas palabras no eran un simple consejo. Eran una orden divina con un propósito profundo. Dios quería que Josué entendiera que la verdadera fortaleza no nace de talento, la experiencia o la inteligencia, sino de la certeza de que Dios está presente. Ese mismo principio se aplica a tu vida. Muchas veces sientes que lo que enfrentas es demasiado grande, demasiado complicado, demasiado confuso. Sientes que no eres lo suficientemente fuerte mentalmente para soportarlo. Pero Dios no te pide que seas fuerte para comenzar, te pide que confíes para que Él pueda fortalecerte. Josué tuvo que caminar hacia territorios desconocidos, tuvo que guiar a un pueblo que muchas veces dudaba, tuvo que enfrentar enemigos que parecían invencibles. Y sin embargo, nada de eso lo destruyó, porque su fuerza no venía de sí mismo, sino de quien lo había llamado. Mientras te adentras en esta reflexión, quizá puedes reconocer situaciones en tu vida que te han hecho sentir como Josué, abrumado, inseguro, temiendo no estar a la altura de lo que te toca vivir. Pero así como Dios preparó a Josué durante años sin que siquiera se diera cuenta, también te ha venido preparando a ti. Cada lucha que enfrentaste, cada noche en la que pensaste que no podrías más, cada lágrima derramada en silencio, cada oración que nació de cansancio, todo eso te formó. No lo ves con claridad mientras sucede, pero Dios sí lo ve. Él sabe cómo transformar cada herida en sabiduría, cada caída en impulso, cada duda en madurez espiritual. Cuando Josué llegó a Jericó, la ciudad estaba rodeada por muros inmensos, muros que representaban exactamente lo que muchas veces sientes dentro de tu mente: barreras, bloqueos, pensamientos que te dicen que no podrás avanzar. Y Dios le dio una instrucción que parecía completamente irracional: caminar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días. No atacarla, no derribarla, no forzar nada. Solo caminar, confiar, esperar. Ese silencio tenía un propósito: escuchar a Dios en vez de escuchar los temores. Y al 7º día, cuando obedeció la voz del Señor, los muros se desmoronaron. Ese derrumbe no fue resultado de fuerza humana, fue resultado de obediencia, perseverancia y fe. Y lo mismo ocurrirá con aquellos muros internos que llevas tiempo tratando de vencer. Quizá hayas intentado superarlos por tus propias fuerzas y te frustraste. Quizá te cansaste de luchar contra pensamientos que no parecen desaparecer. Pero Dios no te está pidiendo que derribes tus muros. Te está pidiendo que camines con Él alrededor de ellos, día tras día, hasta que llegue el momento en el que su poder haga lo que tú no puedes. La verdadera fortaleza mental nace de esa constancia silenciosa, de ese hábito de buscar la presencia de Dios cuando la mente está inquieta, de esa determinación de confiar incluso cuando nada parece cambiar. Y cada paso en esa dirección refuerza tu espíritu, te madura, te vuelve más sensible a la voz de Dios y menos vulnerable a las mentiras internas que intentan detenerte. Tal vez mientras escuchas estas palabras, puedas sentir que algo en ti empieza a alinearse con la verdad de Dios. Quizá no sea un cambio abrupto, pero sí un movimiento suave dentro del corazón, como si una pieza interior encajara en su lugar después de mucho tiempo desajustada. Esa es la obra de Dios renovando tu mente. Él no lo hace mediante presión y exigencia, sino mediante pequeñas revelaciones que se encienden como luces en medio de la oscuridad. Y cuanto más avanzas en este camino, más descubres que no estás luchando solo. Josué no estaba solo cuando enfrentó Jericó, ni cuando cruzó el Jordán, ni cuando guió a Israel hacia su destino. Y tú tampoco lo estás ahora. Dios sigue siendo el mismo. Sigue usando caminos inesperados para fortalecerte. Sigue guiando tus pasos, incluso cuando sientes que no sabes hacia dónde ir. Y mientras permitas que esta verdad penetre más profundamente, verás surgir dentro de ti una fe más estable, más valiente, más firme. Lo que viene a continuación seguirá profundizando este viaje interior, revelando cómo Dios trabaja en lo más íntimo de tu mente para formar una fortaleza que ninguna tormenta podrá derribar.
Mientras avanzas por este camino de comprensión y fortaleza interior, empiezas a notar que la fe verdadera no siempre se manifiesta en momentos heroicos ni en gestos grandiosos, sino en esos instantes silenciosos donde decides creer a pesar de lo que tus ojos ven y tu mente te dice. Es ahí, en ese territorio invisible entre la duda y la convicción, donde Dios trabaja con mayor intensidad. Y para que puedas seguir profundizando este proceso, es necesario observar otra escena de la Biblia que revela con una claridad impresionante cómo Dios moldea la mente y el corazón de quienes buscan confiar en Él. Imagina a David, antes de ser rey, antes de ser guerrero, antes de ser reconocido. No era más que un joven pastor, alguien que muchos habrían considerado insignificante. Su vida transcurría lejos de los aplausos, en los campos silenciosos donde cuidaba ovejas que ni siquiera eran suyas. Pero fue en ese anonimato donde aprendió sin darse cuenta la fortaleza que un día necesitaría. Allí, en la soledad del campo, enfrentó leones y osos, no por gloria ni reconocimiento, sino porque las circunstancias lo obligaron a ser fuerte. Y aunque nadie lo vio, Dios estaba presente, observando cada batalla secreta, cada noche de vigilancia, cada temor superado. Ese detalle es importante para ti. Muchas de las luchas que has vivido en silencio han sido, sin que lo supieras, tu entrenamiento espiritual. Las situaciones que enfrentaste sin aplausos, sin testigos, sin que nadie entendiera lo que estabas pasando, formaron dentro de ti una resistencia que ahora te permite seguir avanzando. Dios ha usado cada momento de tu vida como una preparación, igual que hizo con David. Y llegó el día en que ese joven pastor fue llamado a enfrentar algo completamente desproporcionado. Un gigante armado, entrenado para matar, imponente desde cualquier punto de vista humano. Goliat representaba el tipo de desafío que hace que la mente tiemble, el tipo de amenaza que paraliza, el tipo de problema que hace pensar: esto es demasiado para mí. Pero observa cómo David enfrentó esa situación. Antes de salir al campo de batalla, recordó lo que Dios ya había hecho por él. El Señor que me libró del león y del oso también me librará de este filisteo. Ese pensamiento no nació por casualidad. Era el fruto de todas las pequeñas victorias internas que había vivido. Él sabía que no llegaba al desafío vacío, sino fortalecido por experiencias pasadas donde Dios había demostrado ser fiel. Eso mismo ocurre contigo. La fuerza que necesitas para enfrentar lo que estás viviendo ahora no viene de la nada, proviene de todas las veces que Dios ya te sostuvo antes. Aunque no recuerdes cada detalle, tu espíritu lo sabe. Y si miras con atención, reconocerás que hubo momentos en los que no sabías cómo ibas a superar una situación, pero aún así seguiste adelante. Esos momentos son tus leones y osos, pruebas que Dios usó para enseñarte que no estás solo y que tienes más fortaleza de la que crees. David no intentó imitar a otros, no aceptó la armadura de Saúl, no se apoyó en métodos humanos. Él confió en lo que Dios había puesto en sus manos, una simple onda y unas piedras. Esa elección revela una verdad poderosa. Dios no te pide que tengas lo que otros tienen, te pide que uses lo que Él ya puso en ti. A veces pensamos que necesitamos más recursos, más capacidades, más fuerza, más inteligencia para superar lo que enfrentamos. Pero Dios no trabaja así. Él te fortalece desde lo que ya eres, desde lo que ya tienes, desde lo que ya viviste. Y cuando David se acercó al gigante, no lo hizo desde la arrogancia, sino desde una seguridad interior que solo puede nacer en una mente entrenada en la confianza. Frente a la intimidación, frente a las palabras de desprecio, frente al miedo que cualquiera habría sentido, David declaró: «Yo vengo en el nombre del Señor». Esa declaración no era un grito de valentía humana, sino una afirmación espiritual que transformaba completamente la situación. Porque la verdadera fuerza mental no consiste en decir «puedo solo», sino en reconocer que Dios pelea contigo. El gigante cayó no por la fuerza de la piedra, sino por la fuerza de la fe. Y esa misma dinámica opera en tu vida. Lo que parece imposible no se derrumba por tus habilidades, sino por la presencia de Dios actuando cuando decides confiar. A veces tus gigantes no son personas ni eventos externos, sino pensamientos que te atormentan, recuerdos que pesan, miedos que vuelven una y otra vez. Pero así como Goliat cayó, esas estructuras internas que te han limitado también pueden caer cuando permites que la presencia de Dios guíe tus pasos. Cada paso que das en la dirección correcta hace que tu interior cambie. Puedes sentirlo en pequeñas cosas, en una preocupación que ya no te controla como antes, en un miedo que empieza a perder fuerza, en una decisión que tomas con más seguridad, en una oración que nace más sincera. Esa evolución espiritual sucede cuando reconoces que Dios está formando una mente más firme dentro de ti,
una mente capaz de enfrentar cosas que antes te derribaban con facilidad. Y mientras continúas avanzando, algo más empieza a suceder. Comienzas a descubrir que la fortaleza mental no significa no sentir nada, significa sentir y aún así avanzar. No significa que las dudas desaparezcan, sino que ya no te gobiernan. No significa que no te canses, sino que encuentras descanso en Dios y vuelves a levantarte. Esa es la fuerza que transforma vidas, la fuerza que distingue a quienes viven desde el temor de quienes viven desde la fe. Lo que Dios quiere construir en ti a través de este mensaje es una mente estable, enfocada, capaz de resistir tempestades sin quebrarse. Y lo hermoso es que ese proceso continúa lentamente mientras sigues escuchando, mientras sigues dejando que la palabra moldee tu interior y le devuelva equilibrio a lo que parecía perdido. Y así, paso a paso, con paciencia divina, Dios te prepara para llegar aún más lejos. Lo que viene a continuación seguirá profundizando tu fe, mostrándote cómo caminar con una mente fortalecida y un espíritu confiado incluso en los momentos más frágiles. A medida que avanza este camino interior, comienzas a notar que la fe no siempre se manifiesta en grandes milagros visibles, sino en pequeños movimientos silenciosos dentro del corazón. Esos cambios interiores, que parecen sutiles, son los que realmente transforman tu manera de ver la vida. Y aunque aún cargues con dudas, aunque haya partes de ti que todavía tiemblen, Dios sigue trabajando en lo profundo de tu espíritu, moldeando tu fortaleza como el alfarero da forma al barro. Esa es la esencia de una fe que crece. No elimina tus preguntas, sino que te enseña a confiar incluso cuando no conoces todas las respuestas. Es importante recordar que, en la Biblia, Dios no escogió a personas perfectas o completamente seguras de sí mismas. Escogió a hombres y mujeres que muchas veces se sintieron pequeños ante lo que debían enfrentar. Abraham no entendía cómo iba a tener descendencia siendo anciano. Moisés temblaba ante la idea de hablar frente a Faraón. David fue visto como el menos preparado entre sus hermanos. Y aún así, Dios los tomó, los fortaleció y les mostró que la verdadera fuerza no nace del talento humano, sino de la confianza depositada en él. Cada uno de ellos tuvo que atravesar un proceso largo y, en muchos momentos, oscuro. Pero en ese proceso descubrieron que Dios nunca los había dejado solos. Ese mismo principio se aplica a tu vida en este momento, cuando sientes que la carga es demasiado pesada o que tus pensamientos se desordenan fácilmente. Cuando tu mente se llena de inquietudes, es normal que sientas cierta resistencia interna. A veces tu corazón quiere creer, pero tu razonamiento se adelanta, buscando explicaciones que no llegan. Es entonces cuando debes hacer lo que tantos héroes de la fe hicieron: detenerte, respirar profundamente y decir en silencio: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Estas palabras, aunque simples, tienen la capacidad de abrir caminos donde antes solo había angustia. Porque la fe no se trata de ver todo claro, sino de caminar sostenido por la certeza de que Dios ya está preparando lo que tú no puedes ver. Hay un momento en la historia de Elías que refleja muy bien esta verdad. Después de una gran victoria espiritual, él sintió miedo, cansancio y una profunda tristeza. Se escondió en una cueva, convencido de que todo había terminado. Sin embargo, allí, en medio de su agotamiento mental, Dios no lo reprendió ni le exigió más fuerza. Al contrario, lo llamó con una voz suave, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro delicado, como si quisiera enseñarle que la verdadera fortaleza se encuentra en la calma interior y no en los ruidos externos. Y es exactamente así como Dios quiere fortalecer tu mente, no a través de ruidos ni presiones, sino por medio de una paz que se instala poco a poco en lo más profundo de tu alma. Si estás atravesando un momento en el que te resulta difícil mantener la calma, recuerda esto: la paz no llega como un relámpago que cambia todo de un segundo a otro. Llega como un amanecer que, aunque comienza con una luz suave, termina iluminando todo. Y mientras esa luz crece, Dios trabaja dentro de ti, afirmando tu espíritu, cerrando heridas antiguas, fortaleciendo tu perspectiva y enseñándote que tus pensamientos no tienen más poder que su palabra. La ansiedad puede intentar hablar fuerte, pero Dios habla más profundo. Y es en esa profundidad donde te está enseñando a ser fuerte mentalmente, incluso cuando por fuera todavía haya tormenta. En muchos momentos de tu vida, has querido resolver todo por tus propias fuerzas, luchando contra pensamientos que parecían no tener fin. Pero ahora estás aprendiendo algo que cambiará la forma en que enfrentas cada desafío. No necesitas vencerlo solo. La presencia de Dios no es un concepto abstracto. Es una realidad que te rodea, te sostiene y te guía incluso cuando no lo percibes.
Así como Jesús calmó la tempestad con una sola palabra, también puede calmar la tormenta que llevas dentro. Esa tormenta que te roba la paz, que te hace imaginar escenarios que nunca ocurrirán y que pesa sobre ti más de lo que admites. Él no te pide que seas perfecto, solo que confíes en que su poder es mucho mayor que cualquier inquietud que pueda habitar en tu mente. Quizás hay pensamientos que han intentado convencerte de que no eres lo suficientemente fuerte o que tu fe no es tan grande como la de otras personas. Pero Dios no te compara con nadie. Él conoce tu camino, tu historia y cada una de tus batallas internas. Sabe cuántas veces has querido rendirte, aún así, has seguido adelante. Esa perseverancia, aunque a veces la veas tan pequeña, es un testimonio de que tu fe está viva. Y una fe viva siempre crece. No importa si hoy te parece débil. Lo importante es que Dios la está perfeccionando mientras avanzas. En momentos así, recuerda también la historia de Josué. Cuando tuvo que liderar al pueblo después de Moisés, la responsabilidad era gigantesca. Pero Dios no le pidió que fuera fuerte por sí mismo. Le dijo claramente: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ese era el verdadero secreto de su fuerza, la compañía constante de Dios. Y ese mismo secreto está disponible para ti ahora. No tienes que cargar la vida solo. No tienes que controlar cada pensamiento por tus propios méritos. Tienes a un Dios que camina contigo, que pelea por ti y que sostiene cada parte de tu mente, incluso aquellas que tú mismo no entiendes del todo. Mientras sigues escuchando este mensaje, tu interior comienza a acomodarse lentamente. Sientes que algunas tensiones aflojan, que ciertos temores pierden fuerza y que una tranquilidad inesperada empieza a tomar forma dentro de ti. No es casualidad, es Dios actuando, trabajando con delicadeza, recordándote que tu fe puede ser más fuerte que cualquier confusión. Y mientras Él continúa obrando, tú sigues avanzando, aprendiendo a confiar no por emoción, sino por decisión. Porque la fe no siempre se siente, muchas veces simplemente se elige. Elegir creer cuando estás en calma es fácil, pero elegir creer cuando tu mente está cansada, eso es lo que construye una fortaleza mental inquebrantable. En este avance silencioso que estás viviendo, comienzas a notar cómo tu interior se vuelve más sensible a la presencia de Dios, como si algo dentro de ti se estuviera alineando con una verdad que siempre estuvo ahí, pero que antes no alcanzabas a sentir con tanta claridad. No es un cambio repentino, no es una transformación estridente, sino algo profundo y suave, como cuando un río encuentra nuevamente su cauce después de una temporada de desbordes. Y mientras esta paz acomoda, te das cuenta de que la fe se construye precisamente en esos momentos en los que parece que nadie te ve, cuando solo tú y Dios conocen las batallas que estás enfrentando en silencio. Es ahí donde Él trabaja, donde fortalece tu mente y te enseña cómo levantarte cada vez con más convicción. Es posible que aún haya pensamientos que intenten regresar, recordarte inquietudes, activar temores viejos o despertar inseguridades que creías superadas. Pero esta vez, algo en ti responde de manera diferente. Ya no eres la misma persona que escuchó la primera palabra de este mensaje. Algo se ha movido en tu interior, algo se ha encendido. Y aunque las dudas siguen existiendo, ya no gobiernan tus pasos. Has comenzado a comprender que la fortaleza mental no significa no tener pensamientos negativos, sino saber qué hacer cuando llegan. Significa recordar que no estás luchando solo, que la presencia divina te rodea incluso cuando tu mente intenta decirte lo contrario. Y esta comprensión te da una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de la confianza depositada en Dios. Es precisamente esa confianza la que sostuvo a José durante los años más incomprensibles de su vida. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a prisión, todo sin haber hecho nada para merecer ese sufrimiento. Si alguien tenía razones para sentir que Dios lo había abandonado, era él. Y aún así, José mantuvo su fe, no porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque sabía que Dios estaba con él aún en la oscuridad más profunda. Cada día en la prisión, cada noche de soledad, cada pensamiento cargado de dolor era transformado por Dios en preparación. Él estaba fortaleciendo la mente de José para que un día pudiera sostener no solo su propia vida, sino la vida de un pueblo entero. Esa misma preparación puede estar ocurriendo ahora en ti, en esos momentos en los que te preguntas por qué algunas cosas están tardando más de lo que esperabas. Mientras reflexionas sobre estas historias, tu corazón comienza a reconocer un patrón divino. Dios nunca deja a alguien donde lo encontró. Siempre lleva más lejos, siempre construye algo más grande, siempre utiliza incluso el dolor para formar un propósito. Todo lo que estás viviendo hoy,
Incluso aquello que no comprendes está siendo usado por Dios para expandir tu fe y fortalecer tu mente. Cada desafío se convierte en parte del entrenamiento espiritual que Él está realizando en ti. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. No estás siendo debilitado, estás siendo moldeado para sostener cosas que ahora mismo no imaginas. En este proceso, también aprendes algo fundamental. La fortaleza mental no depende de tu capacidad humana, sino de tu conexión con Dios. Cuando esa conexión se hace más profunda, descubres que tu mente comienza a responder de manera más equilibrada. Tus pensamientos se vuelven más claros y tu espíritu más estable. Ya no te agotas luchando contra todo lo que aparece en tu cabeza, porque ahora entiendes que no es tu fuerza la que debe combatir, sino la de aquel que habita en ti. Esa es la verdadera libertad. Dejar de cargar pesos que nunca fueron tuyos y permitir que Dios sea que te sostenga en cada paso. Hay una escena en la vida de Pablo que refleja esta verdad con fuerza. Él enfrentó persecuciones, naufragios, injusticias, enfermedades y angustias profundas. Y aunque muchas veces pidió ser liberado de ciertas cargas, Dios le respondió: «Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Con esas palabras, Pablo descubrió que la fortaleza mental no era una meta que él debía alcanzar por sí mismo, sino un regalo que nacía de la presencia de Dios en medio de su fragilidad. A partir de ese momento, Pablo dejó de ver sus debilidades como un obstáculo y comenzó a verlas como el lugar donde Dios actuaba con mayor intensidad. Y así fue creciendo una fe inquebrantable que le permitió seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Esa misma gracia también está obrando en ti. Incluso en los momentos en que te sientes frágil, incluso cuando te sorprenden pensamientos que no esperabas, incluso cuando la ansiedad intenta avanzar con fuerza. Dios no se retira cuando te sientes débil. Al contrario, se acerca aún más, porque tu vulnerabilidad es tierra fértil para su poder. Él no espera que tengas todo resuelto. Él espera que confíes, que te acerques, que sueltes lo que pese y permitas que su presencia sea tu roca firme. Cada vez que eliges confiar, aunque sea con un suspiro, Él fortalece un área más de tu interior. Cada vez que decides no rendirte, aunque te sientas cansado, Él afirma un pilar más de tu mente. Y poco a poco vas descubriendo que esa fuerza que ahora sientes no es tuya, viene de lo alto, viene del Dios que te sostiene. A medida que esta verdad se va estableciendo en ti, comienzas a percibir pequeñas señales de renovación. Te sorprendes al notar que ciertos pensamientos ya no te afectan tanto como antes. Te das cuenta de que puedes descansar con más facilidad o que tus emociones ya no se desbordan de la misma manera. Es como si Dios estuviera reordenando todo dentro de ti, alineando tus ideas, simplificando tu corazón, limpiando tu espíritu de preocupaciones innecesarias. Y mientras Él hace ese trabajo profundo, tú sigues avanzando, ahora con una certeza nueva. Todo aquello que antes te paralizaba está perdiendo poder, porque Dios está haciendo que tu mente sea más firme, más estable y más confiada en su gracia. La tranquilidad que comienza a formarse dentro de ti no es una emoción pasajera, sino una señal clara de que Dios está trabajando profundamente en tu interior. Aunque aún existan momentos de inquietud, notas que ya no te abruman como antes, porque algo en tu espíritu se ha fortalecido. Empiezas a comprender que la fortaleza mental que Dios construye no se basa en eliminar por completo las dificultades, sino en cambiar la manera en que las enfrentas. Es como si Él estuviera levantando un muro protector a tu alrededor, no para aislarte del mundo, sino para darte estabilidad en medio de él. Esa estabilidad se convierte en la evidencia de que tu fe está creciendo, de que ya no eres vulnerable a los viejos temores que solían dominarte. Este proceso te recuerda a la manera en que Dios preparó a Moisés antes de enviarlo a liberar al pueblo de Israel. Moisés no se consideraba fuerte. De hecho, dudaba de sí mismo, de su capacidad para hablar, de su valor para enfrentar al faraón. Cada vez que expresaba su inseguridad, Dios respondía con paciencia, mostrándole que la verdadera fortaleza no proviene de la habilidad humana, sino de la presencia divina. Moisés se sostuvo sobre esa presencia durante todo su recorrido, incluso cuando el pueblo dudaba, incluso cuando la tierra prometida parecía distante. Su mente no se fortaleció de un día para otro, fue el resultado de un caminar constante, paso a paso, en el que Dios moldeó su espíritu. De la misma forma, Dios está moldeando el tuyo ahora, con paciencia, con amor y con una intención que supera lo que puedes imaginar. A medida que avanzas en esta reflexión, percibes que tus pensamientos comienzan a alinearse con una verdad que tal vez antes no comprendías tan profundamente. La fe no es un sentimiento, es una decisión.
No nace en los momentos fáciles, sino en aquellos en que debes elegir confiar aun cuando no ves el camino completo. En esa elección diaria, tu mente se fortalece, y mientras más eliges confiar, más estable se vuelve tu interior. Esta es la razón por la cual Dios permite que pasemos por temporadas de incertidumbre, no para debilitarnos, sino para enseñarnos a poner nuestra seguridad en Él. Cuando entiendes esto, cada dificultad cambia de significado. Ya no la ves como una amenaza, sino como una oportunidad para profundizar tu fe. En este punto aparece la historia de Elías, un profeta poderoso que vivió una de las experiencias más profundas de desgaste emocional narradas en las Escrituras. Después de ver la gloria de Dios en el Monte Carmelo, Elías cayó en una profunda angustia. Sintió miedo, se sintió solo y deseó rendirse. Su mente estaba agotada y su corazón estaba saturado de preocupación. Y sin embargo, Dios no lo reprendió por sentirse así. En lugar de eso, lo condujo al silencio, a un lugar donde pudiera escuchar la voz suave y delicada que no llega entre ruidos ni presiones. Dios le dio descanso, alimento y dirección. Le recordó que no estaba solo y que aún había propósito por delante. Elías recuperó su fortaleza mental no por su propio esfuerzo, sino por la manera en que Dios lo renovó en lo profundo. Esta historia revela un principio que también se cumple en ti. Dios no te deja caer. Él te restaura con amor, incluso cuando crees que ya no puedes seguir. Con esa restauración, comienzas a notar que los pensamientos que antes te atormentaban pierden intensidad. No desaparecen por completo, porque la mente humana siempre tendrá movimientos, pero dejan de tener poder sobre tu corazón. Y esto sucede porque Dios te está enseñando a discernir cuáles pensamientos vienen de Él y cuáles nacen del temor. Cuando aprendes esa diferencia, tu vida cambia. Dejas de aceptar todo lo que tu mente te dice y comienzas a anclarte en la verdad de Dios. Esa verdad se convierte en el filtro por el cual todo debe pasar antes de entrar en tu corazón. Y poco a poco, comienzas a experimentar una libertad que no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes, que Dios te acompaña incluso en la batalla interna. A veces, el mayor desafío no es enfrentar una circunstancia externa, sino enfrentar lo que sucede dentro de ti. Y es ahí donde la fe se vuelve indispensable. Cuando eliges creer que Dios está presente en tu lucha interna, descubres una fortaleza que parecía inaccesible. Este tipo de fortaleza no es arrogancia ni autosuficiencia, sino una confianza profunda y humilde que nace del conocimiento de que no estás solo. Sabes que Dios te sostiene, que te guía, que te cuida. Y mientras más te acercas a Él, más firme se vuelve tu espíritu. Es como si Dios mismo fortaleciera los pilares de tu interior, colocara cada pensamiento en el lugar correcto y transformara cada preocupación en la oportunidad de ver su poder obrando en ti. La Biblia muestra una escena hermosa en la vida de Jesús que revela cómo le entiende la fragilidad humana. Cuando se encontraba en el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, experimentó angustia profunda. Fue un momento donde la carga emocional y espiritual era tan intensa que sudó gotas de sangre. Y aún así, Jesús oró. No huyó de la angustia, no negó el dolor, sino que lo llevó al Padre. En esa oración, Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza mental no consiste en no sentir, sino en llevar lo que sentimos a Dios. Allí, en la presencia del Padre, recobró la fuerza para cumplir lo que estaba por venir. Esto te enseña que tú también puedes llevar tus cargas, tus dudas, tus pensamientos más difíciles a Dios, porque no te mira con juicio, sino con amor. Él te fortalece en medio de la debilidad. Con esta comprensión, avanzas con más seguridad. Te das cuenta de que cada paso que das, cada decisión que tomas, cada pensamiento que entregas a Dios, está construyendo una versión más fuerte y más estable de ti mismo. Esta transformación no es visible de inmediato, pero es constante. Como una semilla que crece en silencio bajo la tierra, tu fe está echando raíces cada vez más profundas. Y mientras esas raíces afirman, tu mente se vuelve más resistente a las tormentas, más firme frente a los desafíos y más abierta a la paz que Dios quiere depositar en ti. A medida que avanzas en esta reflexión, percibes que algo en tu interior sigue transformándose de manera silenciosa pero poderosa. No es un cambio repentino ni emocional, sino un cambio profundo que ocurre en lo más íntimo de tu ser, como si cada palabra que escuchas fuera iluminando rincones que antes estaban llenos de confusión. Empiezas a notar que las cargas que antes parecían tan pesadas ya no te oprimen de la misma manera, porque ahora sabes que no las llevas solo. Cada paso que das está acompañado por la certeza de que Dios camina contigo, guiando tus pensamientos, fortaleciendo tu espíritu y enseñándote una nueva manera de ver la vida.
Esta renovación interior te recuerda la historia de Josué, quien tuvo que asumir una responsabilidad enorme después de la muerte de Moisés. El pueblo necesitaba avanzar hacia la tierra prometida, pero Josué sabía que no era fácil dirigir a tantas personas con corazones temerosos y mentes inquietas. En ese momento, Dios le habló de una manera que también puede hablarte hoy. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Estas palabras no fueron solo una instrucción, fueron un abrazo espiritual, una invitación a confiar más en la presencia de Dios que en sus propios pensamientos. Josué entendió que la valentía no se siente, se decide. Y cuando decidió confiar, Dios lo hizo fuerte, no solo para vencer batallas externas, sino para gobernar sus pensamientos internos. Esa misma invitación se dirige ahora a ti. Sé fuerte y valiente, no porque seas perfecto, sino porque Dios está contigo. Con esa perspectiva, tus pensamientos comienzan a perder la prisa que antes los dominaba. Ya no estás corriendo dentro de tu mente tratando de encontrar una solución inmediata a todo, sino aprendiendo a descansar en Dios. Descubres que la fortaleza mental verdadera está profundamente ligada a la capacidad de esperar, de permanecer en calma cuando todo parece apresurado. Esa calma no viene de ti, viene de Dios, que te muestra que no necesitas tener el control absoluto para tener paz. Él te enseña a entregar lo que no puedes resolver, a confiar en el proceso y a reconocer que incluso cuando no ves movimiento, Él está obrando. Mientras reflexionas sobre esto, te llega a la memoria el momento en que Jesús sanó al hombre paralítico. Antes de darle fuerzas físicas, Jesús comenzó por sus pensamientos, diciéndole: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Esas palabras fueron dirigidas al corazón del hombre, no a su cuerpo. Jesús sabía que la verdadera parálisis no siempre está en las piernas, sino en la mente, en el miedo, en la culpa, en la falta de esperanza. Solo después de liberar su interior, Jesús restauró su exterior. Esto revela algo fundamental. La fortaleza mental comienza cuando dejas que Dios hable directamente a tu corazón, cuando permites que Él cure lo que nadie más ve, cuando decides creer que sus palabras son más fuertes que tus dudas. De esa misma manera, Él está hablando ahora a tu interior, liberándote de todo peso que te había mantenido detenido por tanto tiempo. Conforme avanzas, empiezas a reconocer que la fe no solo es un acto espiritual, sino también un ejercicio de la mente. Creer requiere decisión, enfoque, perseverancia. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, tu mente se vuelve más fuerte. Cada vez que eliges confiar en lugar de dudar, tu espíritu se fortalece. Estos pequeños actos diarios van construyendo una resistencia espiritual que te permite enfrentar situaciones que antes te abrumaban. No se trata de negar lo que sientes, sino de elevar tu mirada para ver más allá de lo inmediato. Dios te muestra que la fe te permite mirar lo invisible, confiar en lo eterno y avanzar incluso cuando no entiendes todo. Es en ese proceso de avanzar que aparece la historia de la mujer con flujo de sangre, una mujer que había sufrido durante años, que había buscado ayuda en muchos lugares sin encontrar alivio. Sin embargo, su mente se volvió fuerte en un momento clave, cuando decidió creer que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Fue un pensamiento sencillo, pero cargado de una fe enorme. Y esa fe no vino de la emoción, sino de una convicción profunda. Ella venció su miedo, su vergüenza, su debilidad física y mental, y avanzó entre la multitud para acercarse a Jesús. Ese acto revela cómo un pensamiento lleno de fe puede cambiar toda una vida. Y así como esa mujer fue fortalecida en su interior, tú también estás siendo fortalecido mientras escuchas estas palabras, porque Dios está despertando en ti una convicción nueva, una que te permitirá avanzar hacia tus propias respuestas. A medida que sigues avanzando, el temor comienza a perder espacio dentro de ti. Ya no te domina, ya no te controla, ya no define tus decisiones. Dios está reemplazando ese temor con una fortaleza que no se explica con razones humanas. Es una fortaleza que nace de la certeza de que Él está contigo, que no te abandona, que conoce tus pensamientos y te guía incluso cuando te sientes perdido. Esta transformación es gradual, pero real. Cada instante que pasas entregando tu mente a Dios, Él la renueva. Cada vez que recuerdas una promesa suya, Él fortalece tus pensamientos. Y cada vez que eliges confiar, Él te sostiene con más firmeza. Lo más hermoso de todo este proceso es que Dios no solo te está fortaleciendo para hoy, sino que te está preparando para el mañana. Él sabe lo que necesitas, sabe las batallas que enfrentarás, sabe los retos que vendrán, y por eso está edificando en ti una fortaleza que no depende de las circunstancias, sino de su presencia.
De esta manera, cuando llegue el momento de enfrentar desafíos mayores, tendrás un espíritu firme, una mente estable y un corazón lleno de fe. Y será esa fe la que te dará la victoria, no porque tú seas capaz, sino porque Dios es fiel. A esta altura de tu camino, después de haber recorrido reflexiones profundas sobre la fe, la perseverancia y la fuerza mental que proviene de Dios, llega el momento de entregarte algo que puede marcar tu vida para siempre. No es una técnica humana, no es un pensamiento positivo pasajero, tampoco una frase motivacional que se desvanece con el tiempo. Es una verdad espiritual, una llave capaz de abrir puertas internas que quizás llevas años intentando forzar sin éxito. Esa llave es esta: lo que te ata por dentro solo puede ser liberado por aquel que te creó por dentro. Parece simple, pero la mayoría de las personas pasa toda una vida intentando sanar sus miedos, cargar sus ansiedades, vencer sus batallas internas con sus propias manos, cuando la verdadera libertad comienza en el momento en que permites que Dios transforme lo que tú ya no puedes sostener. Esta es la llave que puede cambiarlo todo: dejar de luchar solo y comenzar a dejar que Dios luche contigo. Cuando esta verdad entra en el corazón, algo sutil pero profundo empieza a suceder. La tensión del alma disminuye, ese peso en el pecho deja de apretar, y una paz que no proviene de este mundo empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de angustia. Y es aquí donde la fe se vuelve verdadera. Cuando dejas de intentar controlar cada detalle, comienzas a confiar en que Dios ya está actuando incluso en lo que todavía no ves. Esta llave te recuerda que tu fuerza mental no depende de tu capacidad de ser fuerte por ti mismo, sino de tu habilidad para apoyarte en aquel que jamás se cansa, que jamás se rinde, que jamás te deja solo. Mientras avanzas, tal vez recuerdes cuántas veces intentaste calmar tu mente sin lograrlo. Cuántas noches tu corazón estaba inquieto, tu mente agotada y tu espíritu inquieto, buscando desesperadamente un descanso que no llegaba. Pero cuando invitas a Dios a ocupar ese espacio, la historia empieza a tomar un rumbo distinto. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Dios no espera que seas perfecto, solo espera que confíes. Piensa en Moisés, que se sintió incapaz. Piensa en Elías, que se sintió solo. Piensa en Job, que sintió que había perdido todo. Sin embargo, en todos esos casos, la transformación llegó cuando levantaron la mirada, cuando dejaron de observar la tormenta y comenzaron a observar al Dios que la controla. Y esta misma transformación está disponible para ti ahora, porque incluso cuando te sentiste débil, incluso cuando te diste por vencido, incluso cuando tu mente parecía un campo de batalla, Dios nunca dejó de estar a tu lado. Él conoce tus heridas, comprende tus silencios, escucha tus pensamientos más profundos y no te juzga por los momentos en que dudaste. Al contrario, Él te invita a acercarte. Él te llama por tu nombre. Él te recuerda que la fe no se trata de nunca sentir miedo, sino de saber a quién acudir cuando el miedo aparece. Y aquí tu fuerza mental se fortalece, no por ausencia de dificultades, sino por la presencia de Dios en medio de ellas. Tal vez en los últimos días enfrentaste situaciones que te hicieron cuestionar todo. Tal vez intentaste mantener tu fe firme, pero la carga fue demasiado pesada. Sin embargo, incluso eso forma parte del propósito. La Biblia nos muestra que Dios no construye fortalezas en terrenos suaves, las construye en medio de valles, desiertos y tempestades, porque sabe que allí tu corazón aprende lo que de otro modo nunca aprenderías, que el poder para levantarte no viene de ti, viene de Él. Por eso, cuando sientes que tu mente está al borde del colapso, cuando las dudas parecen más grandes que tus fuerzas, Él te dice lo mismo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. No se trata de valentía humana, se trata de valentía divina sostenida por el Dios que nunca falla. Recuerda también la historia de Daniel en el foso de los leones. No fue su fuerza mental la que cerró la boca de los animales, fue su confianza absoluta en Dios. Daniel entendió algo que tú puedes entender hoy. La paz no viene cuando las circunstancias cambian, viene cuando tu corazón confía aunque las circunstancias sigan siendo las mismas. Esa es la verdadera fortaleza. Esa es la fe que transforma. Esa es la mentalidad que Dios quiere despertar dentro de ti. Y mira cómo Dios actúa en silencio. Mira cómo Él prepara caminos que tus ojos no pueden ver. Mira cómo Él coloca las piezas exactas, en el momento exacto, para que tu vida avance a pesar de lo que intentó detenerte. Todo lo que viviste no fue en vano. Cada lucha interna, cada lágrima silenciosa, cada noche difícil, todo está siendo usado por Dios para construir en ti un corazón más firme, una mente más estable y una fe más sólida. Nada se desperdicia cuando lo entregas a Dios. Por eso,
Mientras te acercas al final de este mensaje, quiero que guardes esta verdad dentro de ti. No estás siendo formado por el caos, estás siendo moldeado por las manos de Dios. Incluso ahora, Él está fortaleciendo tu mente, renovando tu corazón, reconstruyendo tu paz y encendiendo en ti una fe más profunda que antes. Lo que parecía una temporada de confusión, en realidad está siendo una temporada de transformación. Lo que pensabas que te iba a destruir, está siendo usado para despertarte. Lo que sentías que te debilitaba, está siendo convertido en fortaleza. Y así, mientras avanzas con esta llave poderosa en tu espíritu, la certeza de que solo Dios puede sanar lo que tú ya no logras sostener, comienza una nueva etapa en tu vida. Una etapa donde tu fe no será frágil, sino firme. Una etapa donde tu mente no será un campo de batalla descontrolado, sino un terreno de paz. Una etapa donde tu relación con Dios dejará de ser un refugio temporal y se convertirá en una fuente permanente de fuerza. Tú no estás solo. Nunca estuviste. Y a partir de ahora, cada paso que des será acompañado por aquel que te guía, te guarda y te levanta. Porque cuando aprendes a confiar de verdad, descubres que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo la luz que nunca se apaga.